Una de las historias más aterradoras que se esconde en el folclore centroamericano, que por décadas puso en jaque a un montón de generaciones hasta el día de hoy, cuando un montón de mujeres bajaban a los ríos con sus grandes tinas llenas de ropa, escuchaban cómo alguien azotaba la ropa contra las piedras del río, y en medio de ese golpe escuchaban las grandes carcajadas. Experiencias paranormales. Las mujeres se regresaban a sus casas asustadas porque sabían que era la Ciguanaba, una identidad que toma forma de mujer, con su cara alargada esquelética en forma de caballo. La gente que la enfrentaba moría de fiebre y dolor de cabeza, y la gente que sobrevivió era porque iba con los curanderos para no padecer. Esas identidades se dice que viajan por los pueblos, por las noches, por las calles solitarias, por los ríos, asustando pescadores, leñadores, agricultores. Se dice que salen de las montañas vírgenes y de aquellos grandes bosques que están poco explorados. Las mujeres, cuando tenían mucha suerte y no encontraban este tipo de identidad en el río, podían lavar con tranquilidad, llevándose a sus hijos a que los acompañara. Las mujeres iban en grupo y llevaban a sus hijos. Las dejaban a la orilla del río, en la parte de arriba o en la parte de atrás. Eso dependía del terreno, de cómo estuviera el río. Pero poco se descuidaba la mujer cuando hacía acto de presencia el cipitillo, una identidad con forma de niño como de 10 años, con los pies al revés, panzoncito y con su sombrero. Salía con una rama de un árbol a azotar a los niños, los castigaba y empezaban a llorar. Y cuando empezaban a llorar, las mujeres hacían un gran alboroto y salían a ver qué es lo que estaba ocurriendo. En algunas ocasiones podían ver cómo la identidad con forma de niño se escondía detrás de los árboles. Las mujeres con piedras y con palo los perseguían, pero nunca lo volvían a encontrar porque se perdían en medio del bosque. El cipitío se dice que es el pecado prohibido de una desobediencia que tuvo una mujer hermosa y que fue condenada a vagar por las calles solitarias, deforme, con el cuerpo hermoso pero con su cara esquelética, y de esa manera también condenó a su hijo. Y así fue como nació el cipitillo, una identidad que viaja por las calles solitarias, por los pueblos, por los ríos, llevándoles alma al diablo. Ella también hace lo suyo y toma su parte, llevándose a los borrachos, a los mujeriegos. Antes se contaban historias sobre los ganaderos que después de hacer una venta de ganado salían disparados para una cantina a embriagarse y celebrando que habían vendido ganado. Pero después de que llegaba la noche, una mujer hermosa se subía por la parte de atrás donde iba sentado el hombre a caballo y le decía que la llevara al baile. Algunos hombres caían en esta trampa y la llevaban a los bailes. En algunas historias se cuenta que esta persona llevaba a esa mujer hermosa y bailaban toda la noche, pero a la medianoche que regresaban con su esposa, esa mujer lo decapitaba, amanecían sin cabeza. Hay historias que no cuentan esta parte, porque existen historias más aterradoras de ella, pero se dice que el caballo relinchaba cuando venían del baile, porque sabía que esta persona estaba a punto de convertirse en la Ciguanaba. Y era así como surgieron tantas leyendas y tanto misterio. Hay muchísimas leyendas sobre esto, pero estoy hablando de algo más cercano, más recopilado y más certero, de cómo funcionaba la estrategia de ella, cómo operaba. En los pueblos se cuenta muchísima cosa. Cuando mi abuela tenía un terreno y su casa allá en el pueblo, tenía un árbol de guayaba en la esquina del terreno, un árbol grandísimo, enorme. Ese árbol de guayaba daba unos frutos grandes, su guayaba era color rosa. En ese árbol de guayaba salía una cabra los días jueves. Y junto abajo del árbol había una letrina, y en esa letrina se escondía un hombre con tenis blancos. Las visitas que tenía mi abuela
Siempre se quejaban de eso, de que una persona les ganaba el baño y le preguntaban a mi abuela quién era esa persona o si los vecinos tenían acceso a la letrina, a lo que ella les decía que no se preocupara, que dejara que alumbrara más el sol y que ya pudieran ir a la letrina. Poco después, la abuela construyó otra letrina porque sabía que eso le podría acarrear un gran problema, especialmente a los nietos que ella tenía. Del otro lado de la calle había otra casa que era parte de la abuela. En esa casa había un árbol grandísimo de mango, que la sombra del mango en el día era intimidante. No te puedes imaginar lo intimidante que era verlo de noche en un pueblo. Del otro lado de ese terreno había una casa hecha de palma. Le decían palma real. Allí salía un chango. Salía de ese árbol de mango, se subía a la casa y se volvía a bajar y se volvía a subir. La abuela dice que muchas veces lo vio. ¿Cuál era la intención? No se sabe, pero decía la abuela que esa no era una identidad, que esa era un brujo. En Centroamérica se le llama brujo, acá le llamamos nahuales, chamanes, tiene muchos derivados. Y junto a ese árbol de mango grande había otro árbol que le decían árbol de pan. Ese árbol de pan, las ramas pegaban con las ramas del árbol de mango y hacían una mega sombra impresionante en el día. En la noche era una oscuridad que no te veías ni las manos. Debajo de ese árbol de pan, ahí salía el hombre sin cabeza. A un lado del árbol de pan había una choza. A un lado de la choza había un árbol de limón. Abajo de ese árbol de limón salía una mujer de blanco. Pasaba junto al árbol de limón, pasaba una calle de terracería. No había alumbrado eléctrico, solo las pocas luces de las casas en los pueblos que alumbraban hacia la calle, porque ahí no había alumbrado eléctrico. Solo la gente se proponía a sacar extensiones y las ponía hasta la orilla de la calle para que alumbraran. De esa manera la poca gente se daba cuenta de que una persona estaba despierta, un vecino estaba despierto porque todavía estaba la luz y pegaba a la orilla de la calle la luz. Allí en esa calle de terracería se escuchaba cómo alguien pasaba arrastrando cadenas en la noche. Mi abuela siempre lo atribuyó a que eran todas esas identidades que estaban por ese lado del terreno de ella, se los atribuía a las fosas comunes que había hecho el ejército en la guerra civil. Y decía, todas esas identidades se alimentan del sufrimiento de lo que pasó en el pasado y ahora nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Del otro lado del terreno había un río que dividía la frontera, le llamaban el río seco. Ahí aparecía un toro que echaba fuego por las narices. Sí, no estoy inventando nada. Allí aparecía esa cosa. En ese pueblo, más adelante, había un árbol grande en la calle donde salía una mujer con la cabeza al revés caminando. Un viejo que era panadero una vez estaba esperando el pan y cuando se dio cuenta de que un pequeño ruñido como de gato se escuchaba en la copa del árbol, no prestó atención hasta que se dio cuenta de que venía una mujer de cabeza bajando el árbol. Se llevó el susto de su vida, pero cuando se echó a correr, de pronto en la calle salió una cuerda y se empezó a mecer la cuerda. Era un hombre que se había ahorcado hace muchísimo tiempo, pero seguía haciendo apariciones todavía. Y de ese árbol donde aparecía esa mujer que caminaba al revés en el árbol, había un puente. Allí pasaba un río y en ese puente se tiraba un caballo a la medianoche. Eso lo decían los pescadores. Muchas veces los pescadores decían que allí se tiraba un caballo, porque en algunas ocasiones pudieron ver los pescadores como una silueta grande con forma de caballo se tiraba. Ahí dicen que había una fosa común muy grande. La verdad es que nunca se descubrió, nunca se rascó, pero allí aparecía todo tipo de cosas. Allí no solo te daba temor estar ahí, sabías que si ibas por esas calles
tenías que amarrarte los pantalones bien porque algo ibas a escuchar o ver o sentir. Allí estaba muy peligroso. No habían como tal tantos ladrones, pero identidades habían para regalarle a otras comunidades que no tenían. Pasaba de todo ahí en ese rancho. Muchas cosas tenebrosas. En algunas ocasiones un tío de nosotros estaba durmiendo en una hamaca y pudo ver cómo una presencia como mujer se le aventaba encima y lo estaba ahogando. En otras ocasiones dice que él estaba solo en una hamaca y de repente se subió una gallina y le empezó a hablar. Cosas inexplicables que tú dirías, esto es totalmente ficticio, pero solo la gente que vive en los pueblos sabe que hay cosas que nadie las puede creer. Cosas que dan miedo, cosas aterradoras, cosas inexplicables. Estamos hablando de que en los pueblos existen este tipo de cosas, pero no creas que solo existen o pasaban este tipo de identidades. No, también se hacían apariciones, ¿sí? Apariciones y no de identidades. Se hacían apariciones de platillos voladores, de cosas grises, caminando por el bosque, por la calle, ese tipo de cosas. Era como un epicentro de lo paranormal allí. Y te digo, lo paranormal se queda corto. Paranormal es algo, un piropo. Cosas muy tenebrosas, muy peligrosas. Los pescadores que iban por la noche a pescar podían ver que en el río había una velita. Algunos pescadores que tenían mucho valor decían que eso era para suerte, para agarrar más pescado. Y a algunas personas sí le funcionaba, pero a otras no le funcionaba porque decían que allí, cuando aparecía esa velita, era porque había un muerto. La gente dejó de ir al río a pescar porque aparecían cosas. Luego se escuchaba como a la orilla del río se tiraban personas, o en otras ocasiones se escuchaban gritos desgarradores en el río cuando estabas pescando. Cosas espeluznantes que tú, si estabas en el río, salías mudo de allí. Llegabas con temblor a la casa, con frío, y te daba fiebre por solo el hecho de escuchar, no ver. Las personas que tenían más espíritu fuerte tenían la oportunidad de presenciar cosas. Coméntame algo que te haya ocurrido en el rancho, algo que te haya contado la abuela, algo que de verdad nadie te lo puede creer, que digas tú, esto está muy difícil que me lo crean. Cuéntamelo.